Mi novia estuvo en coma un mes y al despertar descubrí que nuestra relación de 3 años fue solo un experimento. Ahora vivo en una jaula de oro y sé que ella me está observando mientras escribo esto. Todo empezó hace 6 años. En ese entonces, mi vida era la definición de lo ordinario. Tenía un trabajo estable en una consultora de logística, un departamento pequeño pero acogedor y una relación de 3 años con una mujer llamada Clara. Ella era perfecta en el sentido más aterrador de la palabra. Era amable, inteligente y tenía esa risa que te hacía sentir que el mundo no era un lugar tan podrido. Vivíamos en una rutina cómoda. Despertar, café, trabajo, gimnasio, cena, Netflix y dormir. Los fines de semana visitábamos a sus padres o salíamos con un grupo de amigos que compartíamos desde la universidad. Éramos la pareja que todos daban por sentada. Ustedes van a estar juntos siempre, nos decían. Y yo lo creía. Realmente lo creía. El problema con la perfección es que no deja espacio para el error, y cuando el error ocurre, no sabes cómo gestionarlo. Un martes cualquiera de noviembre, Clara me dijo que tenía que viajar por trabajo. Ella era auditora y solía visitar plantas industriales en otras provincias. No era nada raro. Me dio un beso en la mejilla, me recordó que regara las plantas y se fue con su maleta pequeña. Esa fue la última vez que la vi siendo la Clara que yo conocía. 3 días después, recibí una llamada. No era de ella. Era del hospital central de una ciudad a 4 horas de distancia. Me dijeron que había habido un accidente. Un choque múltiple en la carretera. Clara estaba en la unidad de cuidados intensivos. Manejé como un loco. Recuerdo el frío del volante y cómo me sudaban las manos a pesar de la calefacción. Cuando llegué, sus padres ya estaban allí. Su madre estaba destrozada, su padre parecía de piedra. Los médicos fueron directos, traumatismo cráneoencefálico severo. Estaba en coma inducido. Pasé las siguientes 2 semanas viviendo en la sala de espera. Comía de máquinas expendedoras y dormía en sillas de plástico que me destrozaban la espalda. Fue durante la segunda semana cuando las cosas empezaron a torcerse. No de una manera explosiva, sino sutil, como una grieta en un parabrisas que se expande milímetro a milímetro. Una enfermera se me acercó una tarde mientras yo revisaba el bolso de Clara buscando un cargador. Me entregó una bolsa de plástico con las pertenencias que ella llevaba encima en el momento del impacto. Su teléfono, destrozado, su cartera, un reloj y un llavero que yo no reconocí. Era un llavero de cuero con una sola llave pequeña, de esas que parecen de un diario de un candado de maleta. Lo guardé en mi bolsillo sin pensar mucho en ello. Pero esa noche, en el hotel barato donde me quedaba, saqué sus pertenencias y las puse sobre la mesa. Su teléfono no encendía, pero la tarjeta sí parecía intacta. La puse en un viejo teléfono que yo tenía de repuesto. No había mensajes sospechosos. No había fotos extrañas. Lo que sí había era un registro de GPS que no cuadraba. Clara me había dicho que estaría en una planta de procesamiento al norte. El GPS marcaba que, las 3 noches anteriores al accidente, ella había estado en un sector residencial al sur, a kilómetros de donde se suponía que debía estar. Al principio pensé que quizás el hotel que la empresa le reservó estaba ahí. Pero llamé a su oficina, fingiendo sería para preguntar por unos gastos de viaje, y me confirmaron que la empresa no le había reservado nada. Ella les había dicho que se quedaría con unos familiares para ahorrarles el costo. Clara no tenía familiares en esa ciudad. Ahí fue donde la curiosidad, esa maldita enfermedad, se apoderó de mí. Cuando Clara finalmente despertó del coma, un mes después, no era la misma. Tenía lagunas mentales, problemas motrices y una mirada perdida. Los médicos dijeron que era normal, que el cerebro necesitaba tiempo para reconectarse. Yo la cuidaba con una devoción que rozaba la obsesión, pero por dentro, el gusano de la duda me estaba devorando. Un día, mientras ella dormía la siesta en casa, ya le habían dado el alta, decidí usar la llave. No sabía qué habría, hasta que recordé que en el sótano de nuestro edificio teníamos una baulera, un pequeño depósito donde guardábamos las cosas de Navidad y cajas viejas. Clara siempre se encargaba de bajar las cosas ahí. Yo casi nunca iba. Bajé. La luz del pasillo parpadeaba, dándole al lugar un aire de película de terror barata. Busqué nuestro número, el 4B. El candado era nuevo. No era el que yo recordaba. Probé la llave del llavero de cuero. Giró con una suavidad aterradora. Al entrar, no encontré cajas de Navidad. No encontré ropa vieja. La baulera estaba casi vacía, excepto por un escritorio pequeño, una silla y una caja fuerte metálica atornillada al suelo. Sobre el escritorio había una libreta. La abrí esperando encontrar pruebas de una infidelidad. Esperando encontrar nombres de hombres, hoteles, cartas de amor. Pero lo que encontré fue mucho peor. Eran listas. Listas de nombres, direcciones, horarios y números de cuentas bancarias. Y al lado de cada nombre,
Una cifra. Lo que más me perturbó no fue el dinero, sino las descripciones. Eran notas sobre personas de nuestro círculo cercano. Amigos, vecinos, incluso mis propios padres. Sonia, madre de él, 12 de octubre. Tomó 2 pastillas extra de su medicación. No se lo dijo a nadie. Depresión no diagnosticada. Potencial de manipulación, alto. Marcos, mi mejor amigo, 3 de noviembre. El negocio de las criptos está perdiendo todo. Debe 20.000 a personas no bancarias. Desesperación, crítica. Había fotos. Fotos tomadas desde lejos. Fotos de Marcos entrando a una oficina de préstamos. Fotos de mi madre llorando en el jardín. Clara no nos estaba cuidando. Clara nos estaba estudiando. Me quedé helado en esa baulera, con el frío del concreto filtrándose por las suelas de mis zapatos. El silencio del sótano era tan pesado que podía oír el zumbido de los cables de alta tensión sobre mi cabeza. Pasé las páginas de esa libreta con dedos temblorosos. No era solo una lista de debilidades, era un manual de instrucciones para destruir o controlar a las personas que yo más quería. Lo que no entendía era el porqué. Clara ganaba bien. No necesitábamos dinero sucio. Pero al final de la libreta, en las últimas páginas escritas con una caligrafía mucho más errática, encontré la respuesta. No se trataba de dinero. Se trataba de un seguro. Clara escribía sobre el evento, algo que ella temía que sucediera y para lo cual necesitaba tener a todos bajo su pulgar. Escuché un ruido arriba, el sonido sordo de algo cayendo en nuestro departamento. Cerré la baulera a toda prisa, con el corazón martilleando contra mis costillas, y subí las escaleras de 2 en 2. Cuando entré, Clara estaba de pie en la cocina. Había tirado un vaso de agua. Estaba ahí, quieta, mirando el charco en el suelo con esa mirada vacía que le había quedado tras el accidente. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde estabas?, me preguntó. Su voz era plana, sin la melodía que solía tener. Fui a sacar la basura, mi amor, mentí. Fue la primera de muchas mentiras que vendrían después. Ella me miró fijamente. Por un segundo, juraría que esa niebla cognitiva desapareció de sus ojos y vi a la mujer que escribió esa libreta. Una mujer calculadora, fría y peligrosa. Luego, parpadeó y volvió a ser la paciente frágil. Me duele la cabeza, dijo simplemente. La ayudé a ir a la cama, pero yo ya no podía dormir. Esa noche, mientras ella respiraba rítmicamente a mi lado, saqué el teléfono que había recuperado de sus pertenencias. Me di cuenta de que la caja fuerte del sótano debía tener una combinación que yo no conocía. Empecé a probar fechas, su cumpleaños, el mío, nuestro aniversario. Nada. Entonces recordé el GPS. Las coordenadas del barrio residencial. Fui a Google Maps y busqué la dirección exacta donde ella pasaba las noches antes del accidente. Era una casa grande, de estilo antiguo, a las afueras de la ciudad. El dueño, según los registros de propiedad que logré rastrear en línea esa madrugada, era un hombre llamado Julián Varga. El nombre no me decía nada, hasta que lo busqué en redes sociales. Julián Varga era un abogado penalista que había desaparecido de la luz pública hacía 2 años tras un escándalo de corrupción que nunca llegó a juicio por falta de pruebas. En las fotos, se veía como un hombre elegante, de unos 50 años. Y en el fondo de una de sus fotos de una gala benéfica, casi fuera de foco, estaba ella. Clara. No estaba como invitada. Estaba detrás de él, sosteniendo una carpeta. Clara nunca me mencionó que trabajaba para Varga. Según yo, ella estaba en una consultora de logística internacional. A la mañana siguiente, esperé a que la enfermera que venía a ayudar con la rehabilitación de Clara llegara para poder salir. Le dije que tenía una reunión de trabajo urgente. En lugar de eso, manejé las 4 horas hasta la ciudad del accidente. Tenía que ver esa casa. Tenía que saber qué había en esa caja fuerte y cómo se conectaba con Julián Varga. La casa estaba en una zona boscosa, aislada. Al llegar, me encontré con algo que no esperaba, cintas de escena del crimen ya descoloridas por el sol y la lluvia. La casa había sido el escenario de un robo violento la misma noche del accidente de Clara. Los informes policiales que logré conseguir, pagando un favor a un conocido que trabaja en la administración judicial, decían que Varga había sido asesinado. Un disparo en la nuca. Ejecución profesional. Pero faltaba algo. El informe mencionaba que la caja fuerte de la casa de Varga había sido vaciada, pero no forzada. Alguien tenía la llave y la combinación. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. El accidente de Clara no fue un accidente fortuito. Ella huía de esa casa. Huía con lo que fuera que había sacado de la caja fuerte de un hombre muerto. Regresé a casa al anochecer, sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Al entrar al departamento, el olor a comida me recibió. Clara estaba en la cocina, cocinando. Se movía con una agilidad que no había mostrado en semanas. Hice pasta, dijo sin darse vuelta. ¿Tardaste mucho en tu reunión? Sí,
Se alargó, respondí, dejando las llaves sobre la mesa. Signo de interrogación abierta. ¿Fuiste a ver la casa de Julián? Preguntó ella, con una naturalidad que me detuvo el corazón. Se dio la vuelta. Tenía un cuchillo de cocina en la mano, pero lo sostenía de manera relajada, apuntando hacia abajo. Sus ojos estaban completamente claros ahora. No había rastro de la lesión cerebral. Nada de confusión. Sé que bajaste a la baulera, Diego. Sé que tienes la llave, continuó, dando un paso hacia mí. Y sé que estuviste husmeando en mi teléfono. Me quedé mudo. La mujer frente a mí no era la Clara con la que me quería casar. Era un depredador que había estado fingiendo debilidad para observar mis movimientos. Signo de interrogación abierta. ¿Quién eres? Logré articular. Soy la persona que nos va a sacar de esta, dijo ella, acercándose más. Pero para eso, necesito que abras la caja fuerte del sótano. Yo no puedo hacerlo. Los vecinos me han visto inválida durante semanas. Si bajo ahí y me ven moviéndome normal, todo se arruina. Hay cámaras en el pasillo del sótano que no puedes ver, pero yo sé dónde están. No voy a hacer nada hasta que me digas qué hiciste, le grité, perdiendo los estribos. Clara suspiró, como una madre decepcionada de un niño. Dejó el cuchillo sobre la mesada y se sentó. Julián Varga no era solo un abogado. Era un archivista. Tenía trapos sucios de media legislatura y de varios jueces. Yo era su limpiadora. Mi trabajo era organizar la información para que él pudiera usarla. Pero Julián se volvió codicioso y paranoico. Empezó a guardar cosas que no debía. Cosas que involucraban a gente que no acepta el chantaje como una regla del juego. Hizo una pausa, mirándome fijamente. La noche del accidente, Julián se dio cuenta de que yo estaba copiando sus archivos para mi propio seguro. Intentó matarme. Me defendí. El disparo no fue profesional, Diego, fue pura adrenalina. Salí de ahí con el disco duro y la combinación. Pero en la carretera, el pánico me ganó. El camión me embistió porque yo iba mirando por el retrovisor, convencida de que sus socios me seguían. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué hay en la caja fuerte del sótano? Pregunté, con la voz quebrada. El disco duro. Y suficiente dinero en efectivo para que desaparezcamos y cambiemos de identidad. Pero hay un problema. Signo de interrogación abierta. ¿Qué problema? El socio de Julián. No es un político, ni un juez. Es alguien que no aparece en los periódicos. Y me encontró. El accidente no fue suficiente para que me dieran por muerta. Han estado vigilando el hospital, y ahora vigilan este edificio. En ese momento, el timbre del departamento sonó. No era el portero eléctrico. Era alguien golpeando la puerta de madera, 3 veces, de forma pausada y rítmica. Clara se puso de pie de un salto, su rostro palideció por primera vez. Me hizo una seña para que guardara silencio. Si no abres esa caja fuerte ahora y me entregas lo que hay dentro, susurró al oído, no van a matarme solo a mí. Van a empezar con tu madre. Recuerda lo que leíste en mi libreta, Diego. Sé exactamente qué dosis de medicación toma. Y ellos también lo saben. Los golpes en la puerta se repitieron, esta vez con más fuerza. El sonido retumbaba en el pequeño pasillo del departamento como si alguien estuviera martillando directamente sobre mis costillas. Miré a Clara. La mujer que amaba, o la que creía amar, estaba ahí, con la mirada gélida y una determinación que me hizo comprender que yo no era más que un peón en un tablero que ni siquiera alcanzaba a vislumbrar. Ve al sótano, me ordenó en un susurro apenas audible, empujándome hacia la puerta trasera que daba al área de servicio. Ahora. Tienes 10 minutos antes de que decidan tirar la puerta abajo. La combinación es 143208. Saca el maletín y el disco duro. Si sales por el callejón, te veré en la esquina de la farmacia. Signo de interrogación abierta. ¿Y tú? Pregunté, sintiendo un vacío en el estómago que me daba ganas de vomitar. Yo voy a entretenerlos. Solo corre, Diego. Si te atrapan con eso, no habrá negociación posible. Salí por la puerta de servicio, tropezando con mis propios pies. El aire del pasillo de emergencia estaba viciado, olía a basura acumulada y a humedad. Bajé las escaleras a una velocidad suicida, sintiendo como mis pulmones ardían. Mi mente era un caos, la imagen de mi madre, la libreta de Clara, el cuerpo de Julián Varga. Todo se mezclaba en una masa pegajosa de miedo. Llegué al sótano. La luz parpadeante seguía ahí, bañando las puertas de madera de las bauleras con un tono amarillento y enfermizo. Abrí el candado del 4B con manos que no me obedecían. Entré, cerré la puerta tras de mí y me arrodillé ante la caja fuerte metálica. 143208. El mecanismo hizo un clic metálico, seco y definitivo. Al abrirla, no vi oro ni fardos de billetes apilados hasta el techo. Había un maletín de cuero negro, un disco duro externo envuelto en plástico de burbujas y un sobremanila grueso. Lo tomé todo y, por un impulso que aún hoy no sé de dónde salió, abrí el sobre. Dentro no había solo dinero.
Había fotos de pasaportes. Decenas de ellos. Con la cara de Clara, pero con nombres distintos. Y al fondo del sobre, encontré una foto que me detuvo el corazón. Era una foto mía, de hace años, antes de conocerla. En el reverso, escrito con la caligrafía de Clara, decía, sujeto seleccionado. Perfil maleable. Estabilidad garantizada para cobertura. Toda nuestra relación. Los 3 años de cenas, de planes de futuro, de te amo susurrados antes de dormir. Todo había sido una asignación. Yo no era su pareja, yo era su escondite. Su cobertura. Un estruendo arriba me devolvió a la realidad. Un disparo. O quizás una puerta rompiéndose. No me detuve a pensar. Salí de la baulera, metí todo en una mochila vieja que había dejado ahí meses atrás y salí por la salida de emergencia que daba al callejón lateral. El frío de la noche me golpeó la cara. Corrí hacia la farmacia, pero al llegar a la esquina, me detuve en las sombras. Vi el auto de Clara, o lo que quedaba de él, estacionado frente al edificio. Y había 2 hombres salir del portal cargando un bulto envuelto en una alfombra. No era Clara. Era demasiado pequeño. Me quedé allí, oculto tras un contenedor de basura, viendo cómo metían el bulto en el maletero de un sedán negro. Uno de los hombres se giró y miró en mi dirección. No podía verme, estaba oscuro, pero sentí su mirada atravesando la basura y el miedo. Era un hombre de aspecto ordinario, de esos que olvidas al segundo de cruzarlos en la calle. Esperé a que se fueran. No fui a la farmacia. No fui a buscarla. El pánico se transformó en algo distinto, una lucidez fría y cortante. Clara me había usado, y probablemente me estaba usando en ese mismo momento para que yo sacara el botín mientras ella se ocupaba del problema. O tal vez ella era el bulto en la alfombra. No lo sabía y, en ese momento, me di cuenta de que no me importaba. Manejé durante horas sin rumbo fijo, hasta que terminé en un hotel de carretera a las afueras de la ciudad. Me encerré en la habitación, puse la cadena y encendí la computadora portátil que llevaba en el auto. Conecté el disco duro. Lo que vi ahí es la razón por la que no he dormido más de 3 horas seguidas en los últimos 5 años. No eran solo registros de corrupción. Eran videos. Cientos de horas de grabaciones de cámaras ocultas en dormitorios, en despachos privados, en confesionarios. No solo de políticos. De gente común. De personas que creían estar solas. Y entonces encontré la carpeta con mi nombre. Dentro había videos de nuestro departamento. Cámaras que yo nunca vi. Había grabaciones de mí durmiendo, de mí hablando por teléfono con mis padres, de mí llorando el día que murió mi perro. Pero el video más reciente tenía fecha de hacía apenas 3 días, cuando Clara supuestamente estaba recuperándose y yo estaba en la cocina. En el video, se ve a Clara levantarse de la cama con total normalidad. Se acerca a mi computadora, instala algo y luego habla por teléfono. Su voz en la grabación es nítida. Diego ya tiene la llave. Lo tengo donde quiero. El accidente fue el toque final perfecto para que deje de hacer preguntas y empiece a actuar por lástima. En cuanto saque el disco de la baulera, pueden deshacerse de él. Yo me encargo del resto. Me quedé mirando la pantalla, viendo cómo la mujer que yo creía conocer planeaba mi muerte con la misma frialdad con la que se toma un vaso de agua. Pero el giro no fue ese. El giro fue lo que pasó después en el video. Alguien entra en la habitación. Es un hombre. Clara se gira, pero no parece asustada. Se besan. Es un beso largo, cargado de una familiaridad repugnante. Cuando el hombre se separa, la cámara capta su rostro. Es Marcos. Mi mejor amigo. El que supuestamente debía 20.000. El que me consoló en el hospital. El que me decía que todo iba a estar bien. ¿Estás segura de que lo hará? Pregunta Marcos en el video. Diego es predecible, responde ella. Es un buen hombre, Marcos. Y los buenos hombres siempre mueren por las razones equivocadas. Cerré la computadora de golpe. Estaba en una habitación de motel, con un disco duro que valía millones o mi sentencia de muerte, y acababa de descubrir que mi vida entera era una puesta en escena orquestada por las 2 personas en las que más confiaba. Eso fue hace 6 años. Muchos